1960 a 1996, Guatemala vivió uno de los periodos más trágicos de su historia. Murieron y desaparecieron más de 200.000 personas. Se desencadenó la huida masiva de miles de guatemaltecos, dejando atrás sus tierras, sus cosechas, sus costumbres, para escapar de los abusos por parte del Estado representado por el ejército y civiles subversivos. ¿Qué desencadenó todo esto? En 1950, Jacobo Arbenz Guzmán fue propuesto como presidente. Obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron su total respaldo, ganando las elecciones. Como parte de sus políticas de gobierno, Arbenz promulgó el Decreto 900, el cual permitía expropiar terrenos ociosos pertenecientes a United Fruit Company, terrenos que previamente habían sido otorgados a esta empresa en generosas concesiones por gobernantes anteriores. Esto no fue del agrado de United Fruit y al ver amenazados sus intereses económicos, convencieron a los gobernantes norteamericanos haciéndoles creer que Arbenz estaba gestando un gobierno comunista. En 1953, el gobierno norteamericano puso en marcha un plan para derrocar a Arbenz con el apoyo de la CIA. El plan incluyó bombardeos en la capital y otras zonas urbanas. Inicialmente el ataque fue resistido, pero finalmente Arbenz renunció, quedando en su lugar Carlos Castillo Armas. Castillo Armas prohibió los sindicatos, partidos políticos y suspendió los programas favorables a los indígenas. Derogó la reforma agraria que perjudicaba a United Fruit. El periodo de presidencia de Castillo Armas fue breve. En julio de 1957, en medio de una crisis política, fue abatido por 3 disparos de fusil. Le sucedió a Miguel y Dígoras Fuentes, manteniéndose la inestabilidad, atentados y protestas sociales. En 1960, un grupo de militares inconformes con el gobierno e inspirados por la Revolución Cubana se rebelaron. Aunque no lograron su objetivo, se dio inicio a los movimientos revolucionarios. Durante años la situación fue similar, recrudeciéndose en 1978, cuando el general Romeo Lucas García, bajo sospechas y señalamientos de fraude electoral, fue electo presidente. En este periodo, jueces y abogados fueron asesinados, paralizando a la justicia y toda acción de protección de los derechos humanos. Para contrarrestar el auge guerrillero, el gobierno inició la ofensiva de tierra arrasada. Se dieron intensos ataques a poblaciones civiles que resultaron en masacres. En 1982, el general Efraín Ríos Montt encabezó un golpe de Estado. Los atropellos en contra de los derechos humanos no cesaron. El ejército sometió a los que consideraba como colaboradores de la guerrilla y viceversa. Comunidades completas fueron arrasadas. Hombres, mujeres y niños fueron torturados y asesinados. En 1983 se da un nuevo golpe de Estado que reduce los abusos a los derechos humanos en el área rural, pero se incrementan los secuestros en el área urbana. No obstante, debido a la presión internacional, el general Mejía Víctor se vio obligado a permitir un retorno gradual a la democracia en Guatemala. Es hasta 1996, con el gobierno de Álvaro Zú, que finalmente se firman los acuerdos de paz, los cuales incluían soluciones pacíficas a los principales problemas generados por el conflicto armado. ¿Por qué es importante conocer la historia? La guerra no es algo que haya quedado atrás. Sus huellas son profundas y muchos de los problemas actuales tienen respuestas en la historia. El proceso de paz en Guatemala produjo una serie de convenios suscritos vinculados con el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Tenemos 12 acuerdos de paz, pero vamos a hablar sobre 3 acuerdos muy importantes. El primero es el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado. Como ustedes saben, miles de personas, miles de guatemaltecos fueron desterrados de sus hogares, obligados por la guerrilla, ¿verdad?, a poderlos desalojar. Muchos de ellos huyeron hacia otros países. Normalmente la mayoría
se ubicó en las fronteras de México, ya que es la más cercana, ¿verdad? Entonces a este grupo de personas se les conoce como una población desarraigada. ¿Por qué? Porque fueron desalojadas a la fuerza y obligadas a huir de lo que estaba sucediendo en esos tiempos de guerrilla. Este acuerdo promueve el retorno y la reubicación de las personas desarraigadas. Esto quiere decir que estas personas tienen todo el derecho de regresar y de retomar las tierras que perdieron o que fueron obligadas a dejar. El siguiente acuerdo es sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Esto quiere decir que va a reconocer a Guatemala como un país multiétnico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas que van a tener diferentes culturas, van a hablar diferentes idiomas y van a practicar incluso diferentes religiones. Esto significa que como sociedad guatemalteca debemos de convivir con diferentes personas y respetar prácticamente los derechos de estas personas y también poder conocer que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y deberes. El siguiente acuerdo es sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria. Quiere decir que acá es necesario superar algunas situaciones que afectan a la calidad de vida de una población, ¿verdad? Los que, por ejemplo, viven en pobreza extrema, desnutrición, hay gente que todavía no sabe leer, hay gente que vive todavía en ciertos conflictos, ¿verdad? Pero existen varios acuerdos más que cumplen con esta finalidad, ¿verdad? Cumplen más que todo por fortalecer la paz, buscan la libertad de todas las personas, la justicia y la seguridad del desarrollo del mismo país. Las poblaciones indígenas fueron las más afectadas en el conflicto armado, especialmente en el área de Quiché. Aún sufren las consecuencias de la guerra interna porque muchas de sus demandas no han sido atendidas. Hay muchos familiares que hasta la fecha no han sido encontrados o no han sido identificados y sepultados correctamente, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros podemos conocer un poco de la historia de nuestra querida Guatemala. Es muy importante que nosotros pues conozcamos esto, ¿verdad? Ya que no fue fácil incluso para nuestros antepasados tener lo que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que es la libertad para poder hablar, la libertad incluso de poder portar un traje típico, la libertad de tener una religión y la libertad incluso de expresarse, ¿verdad? De no sufrir discriminación y más que todo de progresar, ¿verdad? Entonces, en nuestra página de sociales tenemos las 172 y 173. Bueno, acá podemos observar la página práctica del libro que vamos a trabajar el día de hoy y tiene 3 aspectos muy importantes que se ubican en el inciso en la página 173. Dice: explica qué es un golpe de Estado y anota el nombre de los presidentes del siglo XX que llegaron al gobierno por este medio. En la página 168 a la 172 ustedes pueden encontrar en las partes amarillas de la página, o sea en el pie de la página, la definición de un golpe de Estado. También en el inciso 2 podemos encontrar los personajes que formaron parte de los acuerdos de paz. Yo sé que ustedes van a identificar 2, ¿verdad? Pero el primero está en la página 170. Acá ustedes pueden ubicar el nombre de este personaje. También tenemos en el inciso 3 las que tienen que completar con vocales para formar las palabras que hacen falta, ¿verdad? Entonces ustedes acá tienen que formar una frase. Aquí en esta como sopita de letras ustedes tienen que identificar qué frase es. Y un inciso 4 que es uno extra que les invita a imaginar que son mediadores de los 2 grupos de conflicto. ¿Cuál creen ustedes que sería el mensaje que hubieran impartido durante la guerra o incluso para evitar la guerra y llegar a lo que hoy en día conocemos como los acuerdos de paz? Esto sería todo por hoy. Gracias por participar en una clase más. Hasta mañana.